Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa semanal desde la capital de las instituciones europeas. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por seguirnos. En los temas de esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han regresado de Pekín, un viaje en el que una postura unificada la ha brillado por su ausencia, provocando muchas protestas. Analizamos de cerca la clara división en la Unión Europea en lo que respecta a China y nos preguntamos quién lleva realmente las riendas de la escena mundial. Además, Estados Unidos ha entrado en modo pánico tras la filtración de documentos confidenciales que incluyen información sensible sobre la guerra en Ucrania y sobre las estrategias militares de varios países europeos en el conflicto. La gran pregunta que se hace en Bruselas es cómo ha llegado esta información al Internet y cómo afectará a los esfuerzos para detener la guerra. Para hablar de estos temas nos acompañan aquí en nuestro plato Jordi Cañas, eurodiputado del grupo Renovar Europa. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Camino Mortera, del Centro para la Reforma Europea. Y Lorenzo Consoli, periodista experto en asuntos europeos y expresidente de la Asociación Internacional de Prensa aquí en Bruselas. Gracias por acompañarnos. Bueno, quiero empezar con este viaje a Pekín, que pretendía mostrar la unidad de la Unión Europea en sus posiciones políticas hacia China, pero en realidad hizo todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Empezamos con usted? Bueno, yo de momento sé que hubo un viaje de Macron y de von der Leyen que coincidió en el tiempo, pero que no sé si ese era el objetivo, porque había habido unas recientes visitas de otros primeros ministros o presidentes, tanto de España como de Alemania, que tienen una posición y van a defender intereses nacionales, pero también europeos. Entonces, Macron lo que hizo fue invitar a von der Leyen y von der Leyen participó de ese viaje. No sé, o no parece que hubiese un acuerdo previo en qué posiciones iban a tener, porque ha habido un debate y una crítica acerca de algunas de las declaraciones que había dicho, en este caso, el presidente von der Leyen, incluso también el señor Macron, ¿no? Entonces, yo creo que para resumir, la polémica. La polémica es que Macron dijo algo que estamos destacando en Europa como una necesidad, que es la soberanía estratégica. Y la soberanía estratégica, además de un concepto, se tiene que aplicar. Y la soberanía estratégica de Europa requiere que Europa tome sus decisiones en función de sus propios intereses. Europa tiene aliados y socios y tiene rivales, pero no siempre se va a estar con los aliados y no siempre se va a estar contra los rivales. Las necesidades de los europeos y de Europa deben de contar, porque al final, si uno no es soberano, es sumiso. Es decir, la soberanía lo contrario es la sumisión y la independencia es la dependencia. Yo no quiero una Europa ni dependiente ni sumisa. Bueno, vamos a escuchar ahora a Camino, a ver qué opina. Yo creo que estamos asistiendo en directo a un proceso fascinante en el que la Unión Europea se está, digamos, despertando a una nueva realidad de un mundo que se está partiendo en dos, desafortunadamente, en dos bloques que en este caso ya ni siquiera son aquellos de la Guerra Fría, ¿no? Sino que son más bien Estados Unidos y China. Creo que la Unión Europea, tal que institución supranacional, y los Estados miembros per se no quieren tener que tomar una posición sobre China, pero se van a ver obligados a hacerlo, y yo creo que en estos últimos meses estamos asistiendo a ese proceso de cierta forma acelerado de una necesidad de toma de decisión, de toma de bandos, porque desafortunadamente es en el mundo en el que nos movemos, y creo que la visita de Macron, von der Leyen, la de Scholz en diciembre y la de Sánchez también hace poco, junto con la de Borrell, que tendría que haber estado también esta semana pasada, y las siguientes visitas demuestran pues una falta de coordinación en ese proceso tan difícil en el que está la Unión Europea ahora mismo. ¿Y Lorenzo, qué opina por ese punto de vista? Yo creo que está claro que Europa y Estados Unidos tienen los mismos intereses a nivel de seguridad, pero no tienen los mismos intereses a nivel económico. Y es normal que Europa tenga como estrategia una estrategia distinta, diferente de la estrategia de los Estados Unidos frente a China. Europa quiere continuar con las relaciones económicas y desarrollarlas más también, como hemos visto con lo que Macron obtuvo, ¿no? Con la venta de aviones y todo eso.
pero hay que ser muy concentrados sobre unas cosas, que son los productos y las tecnologías a utilización dual, se dice, ¿no? que pueden ser utilizados como por usos militares, de seguridad, y eso quiere decir que también las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, por ejemplo, todo eso tiene que ser, Europa tiene que ser cuidada y esto es lo que von der Leyen dijo en su discurso muy importante antes de ir a China con Macron. Es decir, que tenemos que filtrar y controlar las exportaciones y las inversiones en esas tecnologías, en esos productos hacia China. Porque China puede utilizarlas contra nosotros. Espera un momento, y podemos escuchar, de hecho, al presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque en Pekín ha dicho que hay que minimizar riesgos en relación con China y actuar con cautela. Escuchen. Además de estos desequilibrios en nuestra relación, como saben, la Unión Europea está cada vez más atenta a las dependencias. Algunas de estas dependencias, así como la exportación de tecnologías emergentes sensibles, plantean riesgos significativos para nosotros. En este contexto, todos sabemos que esto lleva a algunos a pedir la desvinculación de China. Dudo que sea una estrategia viable o deseable. Creo que tenemos que comprometernos a minimizar riesgos. ¿Qué opina? Pues comparto lo que dice Ursula von der Leyen. A mí me hubiera gustado no haber llegado al punto en el que estamos, porque nuestra dependencia con China es fruto de decisiones estratégicas que se adoptaron en Europa en los últimos años, las últimas décadas. Toda la externalización de la industria, que afectó directamente sobre nuestras clases medias, la pérdida del control sobre los productos, sobre la innovación, sobre el desarrollo. Está bien, ¿no? La realidad a veces a uno le enfrenta con las decisiones. Lo que debemos hacer es, para evitar, antes lo comentaba, que avanzábamos a un mundo otra vez bipolar, ¿no? Bueno, Europa tiene que luchar para que eso no pase. No podemos volver a una guerra fría porque Europa volverá a ser un peón en el juego geopolítico global. Y Europa tiene que ser un actor. Europa es una superpotencia económica y tiene que ser una superpotencia política y de seguridad. Y eso le permitirá tomar las decisiones en función de los intereses de los europeos. Porque si no, repito, en el tablero del juego, en este nuevo orden mundial que se está dibujando, uno tiene que decidir si quiere ser una pieza del ajedrez. ¿Qué pieza, perdón, quiere ser del ajedrez? Si un peón, la dama, el rey, un alfil o una torre. Pero ser un peón, al final, ¿sabes lo que pasa con los peones? Que son los primeros que se sacrifican. Entonces yo no quiero una Europa dependiente, que una Europa que... Entonces está de acuerdo con lo que Emmanuel Macron ha dicho, porque él habló con las medios de comunicaciones como Les Echos y Politico después de su viaje. De hecho, habló en el avión y dijo que la Unión Europea necesitaba reducir su dependencia de Estados Unidos y convertirse en el tercer potencia de los asuntos mundiales. Ha dicho que lo paradójico sería que, invadidos por el pánico, creyéramos que solo somos seguidores de los Estados Unidos, es lo que ha dicho él cuando estaba hablando con los medios de comunicaciones, Lorenzo Consoli. El problema de esta visita de Macron y de von der Leyen ha sido la interpretación que ha sido dada por los medios y además por China, porque China tenía el interés de enseñar divisiones entre Europa, divisiones entre Macron y von der Leyen. Pensamos que trató mejor a Emmanuel Macron, presidente, que a la presidenta de la Comisión Europea. Sí. Ellos fueron muy atentos a evitar de hacer algo más claro, ¿no?, en contra a von der Leyen. Pero está claro que hubo una diferencia en la manera de tratar los dos, con más honor por Macron y un poco menos por von der Leyen. Pero eso ha sido una manera muy inteligente de China de gestionar la cosa. Lo que yo quiero decir en el debate que hay hoy, yo creo que estamos jugando un poco demasiado
en el campo chino. Es decir, que estamos haciendo lo que China quiere. Estamos haciendo lo que China De quiere. Camilo, ¿te gustaría saber lo que aumentar las diferencias entre Macron y von der Leyen. Yo creo que hay unas diferencias, pero no son tan grandes como tal vez se lee en los medios. Okay. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay una amplificación de estas declaraciones de Macron también por parte de determinadas partes de la prensa anglosajona y bueno, de habla inglesa. Por una razón bastante simple, que es quizás una cierta incomprensión de las sensibilidades continentales por parte tanto de Washington como de Londres, que también sigue gestionando mucha parte de esa prensa. Yo creo que Macron, en sus declaraciones que han sido tan polémicas en Europa, no dijo nada que fuera nuevo, no habló de un concepto que no hubiera hablado ya, por ejemplo, en el discurso que dio en la Sorbona. También creo que las diferencias entre los líderes europeos son bastante menos importantes que las que se pueden entender si uno se pone a leer las declaraciones de, por ejemplo, el primer ministro polaco Morawiecki, que está en una campaña antifrancesa bastante importante. Bueno. Y también pienso que la Comisión Europea no tenía una política sobre China hasta 2019, que cuando la tuvo fue una política totalmente ambigua, y que von der Leyen en realidad ha tomado un partido por esta idea de de-risking, de minimizar los riesgos, hace 2 semanas. Pues justo hablando de Mateusz Morawiecki, porque el primer ministro de Polonia estuve esta semana en Washington intentando de arreglar un poquito lo que ha dicho Macron. No está de acuerdo, pero bueno, vamos a escuchar ahora a Mateusz Morawiecki, el primer ministro de Polonia. Esta alianza con Estados Unidos es el fundamento absoluto de nuestra seguridad. Se basa en 2 pilares: la cooperación económica y la cooperación en materia de defensa. Voy a Estados Unidos a reforzar estos 2 pilares, a fortalecer sus cimientos, a construirlos en cooperación con nuestros aliados. Mateusz Morawiecki, ahí ¿es antifrancés lo que está diciendo ahí? No, brevemente. Primero, el tema de von der Leyen. Los problemas del protocolo de von der Leyen deberán solucionarlos en la Comisión, pero von der Leyen no es jefa de Estado, el señor Emmanuel Macron sí, lo digo a nivel de protocolo. Para entender también que a veces que aquí significamos cosas que habría que también que analizarlas a nivel protocolario, ¿no? Después, el tema, que a China le interesa una división entre Estados Unidos y Europa, pues no lo sé. Si la pregunta es si no están divididos, los socios tienen que tener su posición y después compartir espacios. Hay una esfera de decisión política, AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, que tiene una lógica, y la Unión Europea tiene que tener la suya. Y ser socios significa consultarse posiciones y no hacer seguidismo y seguimiento. Por lo tanto, eso yo creo que a algunos les interesa decir Europa quiere ir por su lado. No, perdona, ¿qué prensa? La anglosajona, tú lo has dicho. Evidente. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos los europeos? No qué quieren algunos que los europeos queramos. Eso uno. Y después, el tema de, vamos a ver, el presidente de Polonia. El presidente de Polonia tiene una relación específica a nivel de seguridad con Estados Unidos. De hecho, una buena parte de su armamento se lo compra a Estados Unidos y si no es a Corea. Armamento europeo, Polonia compra relativamente poco. Y tiene unos intereses industriales, de retorno industrial, muy interesantes, y por eso ha ido a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene a Polonia como su gran, digamos, a veces caballo de Troya, pero sí como su gran aliado dentro de esta Europa que está emergiendo a niveles de autonomía estratégica, de autonomía en la defensa, y quiere y refuerza eso, porque Polonia es un elemento muy relevante que se ha puesto, digamos, lo ha destacado en el contexto de la guerra de Ucrania. Aquí todo el mundo tiene intereses. Macron también, ¿eh? Y otra cosa es si los intereses de Macron son más comunes con el conjunto de Europa o lo son del presidente de Polonia. Y Lorenzo Consoli, volviendo a lo que dice sobre el protocolo y todo, ¿quién manda aquí en la Unión Europea? ¿A quién se llama cuando quiere hablar con Europa? Esa es una pregunta muy vieja de Kissinger. Muy vieja, pero muy interesante. Los tiempos de Kissinger. Europa intentó dar una respuesta a esta pregunta con la reforma que ha institucionalizado el presidente permanente del Consejo Europeo, el Consejo de los jefes de Estado y de Gobierno, ahora es Michel, pero al mismo tiempo hay el alto representante que es también vicepresidente de la Comisión y
presidente del Consejo de Asuntos Extranjeros, que son tres papeles muy importantes. Y además la Comisión, con la presidenta de la Comisión, tiene un papel en la política extranjera, en la política de representación de la Unión Europea. Entonces la pregunta es que todavía no hay un representante de la Unión Europea a nivel de política extranjera. Hay dos y medio, tres. El problema es si hay una posición común, que ese es el problema. No es saber si falta alguien, sino si hay una posición común. Aunque tú tengas una tríada de representantes, por la propia lógica política de la Unión, la pregunta es si hay una posición. Y hablando justo de Josep Borrell, porque Josep Borrell, como has dicho antes, tiene previsto esta semana ir a Pekín, a China, pero está en la cama. Creo que está en la cama con COVID. Ha puesto en Twitter, ha dado positivo por COVID-19 y, por tanto, lamentablemente, tendré que posponer mi visita a China. Es muy 2020 todo esto. No puedo ir a China por el COVID. ¿Coincidencia? No Question mark. No sabemos. Una cosa, es decir, que China no es que China tiene solamente el interés a una división entre Europa y Estados Unidos. Lo que decía yo es que China tiene un interés a enseñar una división al interior de la Unión Europea. Y eso es el juego de China que nosotros estamos jugando, con lo que dicen los medios, con la amplificación de contradicciones entre Macron y von der Leyen, que yo creo no era la intención de Macron, no estaban ahí. Macron conocía muy bien el discurso de von der Leyen. Está claro que habían una convergencia de posiciones total. Claro que unas palabras que Macron dijo en sus entrevistas después de la visita en China han sido particularmente, hemos visto esto en la prensa mucho, ¿no? La palabra Estado vasallo, que tenemos el riesgo de acabar siendo vasallos de los Estados Unidos, por ejemplo, eso es muy fuerte. Y también la manera de presentar la posibilidad de un conflicto en Taiwán como un conflicto causado no en primer lugar de China, pero de Estados Unidos, que están empujando demasiado, que están haciendo demasiada presión y overreaction, una reacción excesiva de la parte de China. Esto es un poco algo que hay que tener más claro, porque creo que ahí hay una diferencia. Yo creo que Estados Unidos, a nadie le interesa una Europa potente y líder y actor internacional independiente. Estados Unidos no, ni a China. El mundo bipolar le interesa a aquellos que son los hegemones globales. China quiere ser un hegemón global y su contrincante natural, o adversario, o enemigo, llamarlo como quieran, es Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita uno nuevo, por muchas cuestiones internas, políticas, económicas, militares, la defensa. Necesitan una lógica que ya lo vivimos en la Guerra Fría. La pregunta es, ¿a Europa le interesa esa lógica una vez más? 40 años más, ¿le interesa una lógica de Guerra Fría donde no sea un actor decisivo en la mesa de negociación, donde en vez de haber dos, esté Europa también? Yo quiero una Europa que esté en la mesa Pero yo estoy un poco en desacuerdo contigo. Hay alguien al que le interesa una Europa fuerte casi tanto como a nosotros, y es precisamente a Estados Unidos. Precisamente porque una Europa fuerte para Estados Unidos es un aliado en un mundo en el que cada vez más se distingue entre lo que se llama el oeste y el resto, the West and the rest. El llamado Global South también se está perdiendo, digamos, en esa narrativa, con lo cual a Estados Unidos le interesa una Europa económicamente fuerte. Ha sido siempre un proyecto de Estados Unidos el tener una Unión Europea económicamente independiente, económicamente fuerte, y desde luego Estados Unidos también. Estados Unidos está proveyendo, en mi opinión, y no estoy de acuerdo para nada en muchas cuestiones con el presidente polaco, la mayor parte de la protección, digamos, militar, la protección, hard power. Es todo que tenemos tiempo para este tema. ¿Vale? Pero quédase con nosotros porque a la vuelta nos centramos en las recientes filtraciones de documentos de inteligencia del Pentágono que exponen información confidencial sobre países europeos y su implicación para poner fin a la guerra en Ucrania.
Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon y como cada semana me acompañan 3 expertos para analizar las noticias de la semana. Y uno de los temas de la semana es la filtración de documentos secretos de Estados Unidos, una filtración que ha expuesto datos de inteligencia del Pentágono sobre la ofensiva rusa en Ucrania. Sobre la primera pregunta, ¿han visto las filtraciones? Bueno, todavía no sabemos si esos documentos son auténticos. Claro. Hubo unas pruebas que hay cosas que pueden ser no auténticas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con Israel y las demostraciones en Israel, donde se dice Sí, que... hay información sobre todo, Serbia Sí. también, Hungría, es que hay muchos datos. Pero ahí, por ejemplo, dicen que los documentos dicen que los servicios secretos de Israel están con los manifestantes, con las demostraciones, y ellos han desmentido, es decir, han dicho que no es verdad. No sabemos, todavía no sabemos. Lo que es muy importante es llegar a una clara visión de lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que es auténtico y lo que no es auténtico. De todas formas, está claro que ya una consecuencia muy importante la tienen esos documentos, es decir, que en Ucrania, en el campo de batalla, están cambiando las cosas porque hubo unas informaciones sobre las brigadas más importantes, dónde están la defensa antiaérea, dónde están las postaciones y todo eso. Aunque hasta ahora Ucrania ha dicho que las filtraciones se basan en una gran cantidad de información ficticia. Es lo que dice Ucrania por el momento, pero claro, como dice tú, usted está cambiando un poco su estrategia. Yo diría la misma ¿Y aquí cosa. en Bruselas lo preocuparon mucho por estas filtraciones? ¿Lo hablaron mucho? Pues no, la verdad es que no se ha hablado mucho porque eso es un tema que... ¿Dónde lo pones? ¿En qué comisión del Parlamento? ¿En qué debate? Bueno, en los pasillos del Parlamento Europeo. Eso sí, hombre, sí. En los cafés sí, porque primero, es la última de una secuencia histórica de filtraciones de datos muy relevantes que tiene Estados Unidos, que yo siempre digo, bueno, espero que sea mentira, porque si realmente de una forma recurrente tienen filtraciones de seguridad muy importantes, pues hombre, para ser la primera potencia del mundo y la máxima potencia en cuestiones de seguridad, lo de las películas, entonces no nos lo vamos a creer al final, ¿no? Porque, bueno, entonces, partiendo de la base de primero, vamos a saber qué es cierto y qué no lo es. ¿Hay algunos elementos que pueden cambiar? Mire, a mí a veces me recuerda determinadas cosas la película Casablanca cuando estaba Rick y el policía francés le dice, aquí se juega. O sea, ¿que ha habido inteligencia occidental que ha ayudado a Ucrania para localizar? Pues por supuesto, ¿quién lo duda? O sea, pero en serio, ¿alguien piensa que la precisión ucraniana se fundamenta solo en Starlink y en los drones ucranianos? ¿Pero de verdad? Bueno, o sea, en el camino. A mí esta guerra me parece brutal, pero me parece también muy interesante desde el punto de vista como analista, porque es una guerra que empezó con una sobreinformación. Los Estados Unidos y los aliados europeos, para luchar contra la desinformación rusa, que era un problema que la Unión Europea había tenido durante muchos años, se lanzaron a una campaña de sobreinformación en la que le estaban dando al ciudadano de a pie mucha más información de la que deberían tener. Es decir, cuándo se iba a invadir Kiev, por qué zonas, con qué batallones, ese tipo de cosas. Desde entonces ha sido una guerra en la que la información, las narrativas, las redes sociales, esto recordemos que ha aparecido también en una red social que utilizan gamers, las cortinas de humo por los dos lados, ha estado muy presente. También recordemos que ambos... Recordamos el MH17, el avión, también hubo un montón de información falsa. O simplemente la cuestión de quién bombardeó Nord Stream. O sea, todo esto es una guerra real y como tal hay un montón de narrativas detrás y hay un montón de cortinas de humo y un montón de juegos que nosotros no llegamos a comprender, y yo creo que para analizar cualquier filtración de este tipo hay que poner un paso para atrás y pensar a quién beneficia esta filtración y qué tipo de información está ahí. Por ejemplo, obviamente es muy difícil negar desde el punto de vista de los aliados que se está ayudando a Ucrania de muchas más formas de las que se están admitiendo. Por ejemplo, yo estoy convencidísima de que hay muchísimas empresas de
consultoras de Public Affairs y demás, que están detrás de la grandísima campaña que están haciendo los dirigentes ucranianos en las redes sociales y en todo este tipo de cosas. Pero tú eso no lo vas a admitir públicamente. ¿Quiere decir esto que el conflicto vaya a escalar porque de repente hemos descubierto que la OTAN está metida en el conflicto? Bueno, sería un poco cínico por parte de Rusia, en mi opinión. Y mientras camino esta semana en Bruselas, los ucranianos se unieron aquí, justo delante del Parlamento Europeo, para decir que nunca aceptarán la ocupación rusa. Y entre ellos estaba el eurodiputado Petros Auštrevičius, que dijo a nuestro periodista de Euronews, Sándor Zsiros, que las filtraciones no nos impedirán alcanzar sus objetivos militares. Escuchen. Veo que las fuerzas militares de Ucrania están bien estructuradas. No creo que ninguna filtración ni ninguna acción de tipo propagandístico pueda apagar o limitar la disposición de Ucrania a luchar por su libertad para recuperar su territorio. La victoria de Ucrania es cuestión de tiempo. ¿La victoria de Ucrania es cuestión de tiempo, Lorenzo? No sé lo que se entiende por victoria, porque el problema es ahí. Es decir, que si victoria quiere decir que Ucrania vuelve a ser como era antes, no solamente de esta guerra, sino de la ocupación de Crimea en el 2014, eso a mí me parece muy difícil. Es decir, Rusia tiene que volver a casa con algo. es muy brutal decirlo, pero no se puede acabar una guerra con un país como Rusia, que no es un país menor, es un país que tiene una armada increíble y intereses militares y territoriales y todo, sin que algo, por lo menos, pueda ser llevado a casa, ¿no? Entonces, por lo menos la cuestión de Crimea es una cuestión importante. Se puede decir lo que ha sido ocupado por la armada rusa con esta guerra es profundamente, ¿no?, injusto, porque ha sido en contra de todas las reglas y todo lo que quieras, pero hay unas cuestiones que son muy delicadas y Crimea es la más importante, yo creo. Como dices, presidente Zelensky empezó ahí, igual acabará ahí, pero perdona, pero nos hemos quedado sin tiempo. Pero muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Hola y bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa semanal de Euronews en el que repasamos algunas de las noticias más destacadas de la semana. Esta semana nuestras pantallas se inundaron con imágenes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Irlanda del Norte para conmemorar los 25 años del proceso de paz del Viernes Santo. Pero de lo que queremos hablar aquí, en su lugar, es de la falta de paz en otro país, en Israel. En las últimas semanas las tensiones han estallado y han tenido lugar muchos ataques. Mientras tanto, miles de israelíes han salido a las calles para protestar contra los planes del gobierno de Netanyahu para reforzar el control sobre el Tribunal Supremo. No sé si está siguiendo la situación en Israel. Sí, con preocupación, porque además del conflicto permanente entre Palestina y el gobierno de Israel, temas de los asentamientos, eso se cabalga sobre una crisis muy importante del propio Estado de Derecho israelí por la amenaza que supone la aprobación de la ley propuesta por el presidente Netanyahu, que atenta directamente sobre un principio que era clave en la lectura de la región, que era que Israel es una democracia. Podemos criticarla, pero te relacionas con un país democrático. Israel era el único país democrático realmente de la zona, ¿no? Europa tiene que seguir la situación con mucha atención, porque yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, que Israel es una democracia, y es una democracia hasta que hay el Estado de Derecho que está respetado por el Estado. Es decir, que si el Estado mismo va en contra del Estado de Derecho,
al principio de la división de los poderes, al principio de la independencia de la magistratura, de los jueces, impone una reforma de la mayoría actual, que es la mayoría de derecha, en contra de este principio, es la fin de la democracia. Es decir, ¿Está de acuerdo, Camino? Sí, a mí me preocupa mucho la tendencia global que hay de ataque a las instituciones judiciales en particular. Obviamente, tener control sobre el poder judicial es muy práctico para los gobiernos y estos ataques van desde los más grandes, como los que hemos visto en Polonia, en Hungría o ahora en Israel, como otros que quizás sean más sutiles, como por ejemplo el famoso packing of the courts que vemos también en Estados Unidos. Creo que la respuesta de qué debería hacer Europa, Europa ya está haciendo algo muy importante, que es darle a los manifestantes israelíes una guía de cómo se manifiesta uno contra un gobierno cuando ese gobierno está intentando desmantelar el poder judicial, que es lo que está pasando en Polonia y lo que ha pasado hasta cierto punto en Hungría. De hecho, muchos de los manifestantes en Israel mencionan cómo las protestas de la sociedad civil en Polonia y Hungría les han inspirado también para poder salir a la calle. A mí me parece súper importante que Europa siga siendo uno de los mayores defensores, si no el más grande defensor, a nivel internacional de un Estado de Derecho donde la separación de poderes es absolutamente fundamental. Europa tiene que ser el defensor de Montesquieu. Hay demasiados asesinos de Montesquieu. Netanyahu se suma a la larga lista de asesinos y de presuntos asesinos de Montesquieu. Y hay que garantizar la división de poderes. Eso es claro. No hay democracia que se pueda llamar así si no hay una real división de poderes. Hay un equívoco que es muy importante, que es que la derecha y los populistas dicen que la democracia es la regla de la mayoría. Y no es verdad. No hay democracia si no hay Estado de Derecho. Es la esencia de la democracia, más que la regla de la mayoría, porque hay otras posibilidades de gobernar con otro tipo de mayoría. Pero si no hay el Estado de Derecho, si no hay la protección de las minoridades, no hay democracia. Estamos volviendo al debate Kelsen-Smith. Y vuelve Smith con más fuerza que nunca, con esas mayorías. No, las mayorías reforzadas son las únicas que permiten avanzar una democracia. Unas mayorías simples son y pueden ser el instrumento del fin de una democracia. Jordi Cañas, lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lorenzo Consoli y Camino Mortero. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Eiro News. Nos vemos pronto.